Queridos alumnos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En este momento tan importante que estamos viviendo, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares, que ustedes estén bien, que todo esté fluyendo con normalidad, si podemos decir que así que puede ser. En esta ocasión vamos a hablar exactamente de cómo la conservación de la biodiversidad en México es uno de los temas prioritarios que existen como elemento esencial para el desarrollo de todas nuestras capacidades y todo aquello que tiene que ver con saber qué es lo que debemos de hacer y tenemos que hacer para conservar nuestros grandes recursos. En las entregas anteriores hemos observado atentamente la gran cantidad de biodiversidad que tenemos en México, la gran cantidad de especies que tenemos en México, que nos hace ser un país extraordinariamente rico en cuestiones naturales. La geografía nos ha ayudado demasiado en el lugar en el cual estamos a que se desarrollen distintas especies. La conservación de la biodiversidad en México, uno pensaría que es actual, que a lo mejor tiene 10 años, 20 años, 30 años, y no es así. La conservación de la biodiversidad en México se empezó a desarrollar desde mediados del siglo XIX. En un momento determinado, a partir de 1860-1870, cuando los grandes enclaves mineros empezaban a escasear la producción, se empezó a generar entonces también la posibilidad de su conservación en cuestión de todo el ambiente natural que rodeaba a ese enclave minero. Es muy interesante establecer, y una de las primeras preguntas que deberíamos de generarnos, y se las hago a ustedes. ¿Sabe usted cuál fue el primer parque nacional de México que se decretó a través de el gobierno como el primero que debería de conservarse? A lo mejor ustedes piensan que, repito, fue hace 20, 30, 40 años. No, va para 100 años. El desierto de los Leones, que se encuentra en la Ciudad de México, y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, exactamente fue el primer parque nacional en 1917 en el que se estableció como el primero de ellos para su conservación. Pero ¿qué pasó después de 1917? Tuvieron que pasar más de 50 años en que no se establecieron políticas efectivas para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Hubo algunos intentos que se realizaron, por ejemplo, en 1930, un investigador, un ecólogo, un biólogo muy importante, Enrique Beltrán, llegaba a concluir de la siguiente manera: que la conservación efectiva de la naturaleza dependía no de la prohibición de aprovechamiento, sino del buen uso de los recursos naturales basado en principios ecológicos sólidos. Le repito la cita de Beltrán: que la conservación efectiva de la naturaleza dependía no de la prohibición de aprovechamiento, sino del buen uso de los recursos naturales basados en principios ecológicos sólidos. ¿Ustedes qué piensan acerca de este pensamiento de Enrique Beltrán? Repito, 1932. Beltrán, en un momento determinado, exactamente no prohíbe que se aprovechen los recursos, sino el buen uso que se hace de esos recursos. En una sociedad en la cual el consumismo, como ya hemos dicho, es uno de los elementos esenciales que existen y que ante la falta de algunos de ellos es cuando nos damos cuenta de la importancia. Beltrán fue un enamorado del desarrollo de la biodiversidad y la conservación de ella. En 1952 fundó lo que se conoce como el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables.
que junto con el Laboratorio de Ecología de Poblaciones, que dependía del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron pilares fundamentales para el desarrollo de la ecología en México. Este último Laboratorio de Ecología de las Poblaciones fue fundado en 1972, es decir, si nos damos cuenta, pareciera ser que cada 20 años anteriormente se hacía algo en México. 1952, el Instituto Mexicano de Recursos Naturales; 1972, el Instituto de Biología en la UNAM. Y de ahí, a partir de estos elementos fundacionales, se empezaron a generar otros organismos. Tenemos el Instituto Nacional. En 1974 se fundó el Instituto Nacional de Ecología. Actualmente lleva por nombre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 1974. En 1991 se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, conocida como la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. En 1992 se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que conocemos exactamente como CONAGO. En el año 2000 la CONAGO ya empezó a generar exactamente como el eje fundamental sobre el cual se desarrollaría la preservación de todas las áreas naturales. Entonces, a partir de esta información, muchos intentos se han realizado a través del tiempo para conservar la gran biodiversidad que existe en nuestro país. Desgraciadamente, los intereses económicos en México sobrepasan la conservación de la naturaleza. Incluso se conocen casos de instituciones y personas dentro de los mismos gobiernos que se coluden, que se unen a los grandes monopolios para explotar en forma irracional a la naturaleza. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, los famosos aserraderos. Hoy en día el manejo de la madera está condicionado precisamente a su producción, a la posibilidad de tener los elementos mínimos necesarios para la industria, para la construcción, pero desgraciadamente se ha deforestado grandes zonas. Ya habíamos visto en un video anterior que en el caso de nosotros, cerca de Puebla, la parte de la Malinche, se había deforestado considerablemente y eso había traído consecuencias bastante funestas en cuestión y anomalías en cuestión de la biodiversidad, no solamente de la biodiversidad, sino en cuestiones del clima. Pero si algo nos queda claro es que afortunadamente hay un despertar ecológico en los últimos años. Se han hecho estudios muy significativos, pero creo que falta que cada uno de nosotros hagamos nuestra tarea. Por cierto, en este momento yo les puedo preguntar cómo van en sus proyectos aquellos que hace 2 meses me establecieron que ustedes iban a realizar. Yo sé que algunos de ustedes lo iban a realizar en casa, inclusive iban a invitar a personas de la familia a sumarse. Había otros que lo iban a hacer fuera del contexto familiar y que por las condiciones en las cuales nos encontramos, pues no ha sido posible llevarlas a cabo. Yo les invitaría a que los que hicieron ese proyecto dentro de casa lo sigan realizando y aquellos que en algún momento determinado programaron, proyectaron alguno fuera de casa, pues ahora en esta etapa de recogimiento que tenemos, pues la posibilidad de echarlos a andar en casa. Dentro de ese despertar ecológico y aquellos estudios importantes que últimamente se han generado a través ecológico, hay temas muy determinados. Por ejemplo, aquellos en que las actividades humanas, el ser humano, trata de conservar regiones muy bien determinadas o trata de renovar regiones altamente degradadas, principalmente en las zonas desérticas o semidesérticas. Dentro de los principales retos de la ecología hay que entender los grados de perturbación y hay que plantear escenarios de conservación para el uso de la diversidad y su restauración. Otro reto es la medida en que avanza la frontera agropecuaria. Ya hemos visto, se va perdiendo la biodiversidad.
y hay un umbral en el que una vez que se pasa ese umbral, se pierden los procesos que sustentan la biodiversidad de manera irreversible. O que en algún momento determinado esto influye en cuestiones económicas. Es decir, las actividades agropecuarias son importantes. Nos valemos de ella, inclusive hay muchas familias que dependen de ella, pero en un momento determinado lo que generan es que cuando se pone de moda algún producto, rompen lo que es el equilibrio ecológico. Entonces, la ecología tiene el gran reto de entender y adelantarse a esos cambios que como resultado del calentamiento global tendrán las especies y los ecosistemas. O sea, eso nos queda claro. El calentamiento global es algo que existe, y además está impactando. ¿Qué es lo que se ha hecho exactamente a partir de esto? Un efecto evidente para proteger áreas naturales. Todo ese reto de la protección de áreas naturales exactamente nos lleva a proteger especies, ecosistemas en un espacio y tiempo determinado. Pero resultarían poco eficaces si no somos continuos. Entonces, es necesario diseñar estrategias que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas y especies ante la realidad que hoy vivimos. O sea, la realidad cambiante nos ha sobrepasado notablemente. Estamos en una etapa bastante delicada. Otro reto al cual existen hoy en día es lo que llamamos las especies invasoras. Una de las principales fuentes de cambio ambiental exactamente es que ante la globalización que existe, exactamente hay especies que son llevadas de un hábitat hacia otro hábitat y que lo que generan es una invasión total de ciertos espacios. El ejemplo más palpable lo tenemos en México con las llamadas abejas asesinas. Estas abejas asesinas, que en algún momento determinado generan una gran cantidad de panales y que son muy agresivas, tuvieron su origen en Tanzania, en África. Después fueron llevadas a Brasil y de ahí se fueron expandiendo hacia el norte del continente. Son en extremo agresivas, inclusive en algún momento determinado un solo piquete de estas abejas llamadas africanas o abejas asesinas, como se les conoce en algunos lugares, para las personas que tienen cierta disposición, un solo piquete causa la muerte. Entonces, esas especies invasoras también han generado crisis económicas precisamente, no solamente del medio ambiente, sino cuestiones que en un momento determinado echan a perder inclusive cultivos enteros. Las famosas plagas de las langostas, no estamos hablando de las langostas marinas, estamos hablando de esas langostas parecidas a los grillos que en un momento determinado acaban con plantíos en su totalidad. Otro reto que hoy en día, con base en la biodiversidad, es la restauración de ambientes alterados para recuperar esa biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Como resultado de las políticas actuales en nuestro país, exactamente lo que tratamos o lo que trata el gobierno, es de que se genere una conciencia de tipo ecológico, pero desgraciadamente esta no ha generado mucho impacto. Nos falta demasiada información, nos falta demasiada concientización. Los recursos que se emplean es solamente para hablar lo poco bien que hace el gobierno, pero no exactamente establece lo mal que hace el gobierno. Entonces, un ejemplo de esto es lo que nos ha pasado en los últimos, ya vamos para 40 años, con la extracción de petróleo. En este momento que también tenemos un problema con el mundo en la cuestión de la extracción petrolera, exactamente, ¿qué sucedió en México? Se empezaron a descubrir los grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país y entonces lo que se generó fue que eso traía riqueza. Sí, riqueza que en algún momento determinado ante la realidad del mundo nos trajo gran cantidad de divisas que quién sabe dónde quedaron. Bueno, sí sabemos en dónde quedaron. En las bolsas de algunas personas y en un sindicato que se benefició de ello. Y entonces, priorizar la extracción de hidrocarburos
trajo como consecuencia un desarrollo de infraestructura de extraer el petróleo. Pero entonces lo que hizo que esto vino a impactar notablemente, y lo que se generó fue una fragmentación de ecosistemas. El sureste del país, en algunos lugares en el cual hemos observado o se observó la extracción de petróleo, hoy en día ya son lugares en los que la naturaleza no se ha regenerado. Va a llevar tiempo, y si no hacemos algo precisamente a partir de esto, pues tarde o temprano lo único que tendremos van a ser depósitos de basura, depósitos de malos olores, inclusive de crisis ambientales determinadas. En el caso de nosotros en Puebla tenemos nuestro lago de Valsequillo, nuestros pocos ríos que tenemos alrededor de la ciudad están súper contaminados. Repito, cada año se habla de que el Atoyac se va a reconstruir, se va a intervenir, políticas van, políticas vienen, y el río Atoyac sigue sucio, con olores penetrantes que llega el momento en que son desagradables. ¿Qué decir de nuestro lago de Valsequillo? En algunos momentos la gran cantidad de químicos que ahí se concentran generan inclusive nubes que en un momento determinado no nos dejan ver más allá de 10-15 centímetros, y que muchas personas y animales por ello, pues al llegar al lago llegan a hundirse y ahogarse. Esta tercera entrega nos lleva precisamente a la cuestión de buscar en profundidad la conservación de la biodiversidad, de nuestra gran biodiversidad. Yo sé que muchos de ustedes, sus familias han hecho esfuerzos notables por ello. Hagamos entonces todo un plan, todo un proyecto de vida para que nosotros desde nuestro papel podamos generar esa ayuda a la biodiversidad. Seamos comedidos en el manejo de los residuos tóxicos, seamos comedidos en la conservación del ambiente, porque tarde o temprano el ambiente nos pasa factura. Queridos alumnos, gracias por su atención en esta tercera momento que tenemos de comunicarnos un servidor con ustedes. Espero que suban sus actividades en tiempo y en forma, que van a estar ya en su grupo, y estén al pendiente de nuestra comunicación en línea. Me gustaría, aunque sea por la pantalla, vernos, saber que están bien y que esto tiene que pasar. Un saludo a todos.